El sol abrasador de Monterrey caía implacable sobre el asfalto cuando el Aston Martin plateado de Sofía Mendoza comenzó a echar humo en plena Avenida Constitución. A los 34 años, era la directora general de una de las empresas de construcción más importantes del norte de México. Acostumbrada a que todo funcionara a la perfección en su mundo de contratos millonarios y torres de cristal. Pero ahí estaba, varada como cualquier mortal común, viendo cómo su carro de casi 2 millones de pesos se convertía en una humillante fuente de vapor y ruidos extraños. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sofía observó con desdén el taller mecánico que tenía enfrente. Servicio Automotriz Hernández, decía un letrero desgastado, y el lugar parecía sacado de otra época. Herramientas oxidadas colgando de las paredes, un piso manchado de aceite y grasa, y ese olor característico a combustible que le revolvía el estómago. Ella estaba acostumbrada a las agencias oficiales con pisos de mármol y café de cortesía, no a estos lugares que consideraba sucios y poco profesionales. Un hombre joven se acercó desde el fondo del taller, limpiándose las manos en un trapo manchado. Era Alejandro Hernández, de apenas 28 años, con el overol azul marino típico de los mecánicos y manchas de grasa que contaban la historia de una mañana de trabajo arduo. Sus manos callosas y su cabello despeinado por el sudor no hacían nada por impresionar a Sofía, quien lo observó de arriba abajo con una mueca de disgusto. «Buenos días, señora. ¿En qué le puedo ayudar?», preguntó Alejandro con una sonrisa genuina, acercándose al Aston Martin humeante. Su voz era amable pero firme, la de alguien acostumbrado a tratar con todo tipo de clientes, aunque fuera evidente que no todos los días llegaba un carro de ese calibre a su modesto taller. Sofía lo miró como si fuera invisible. «¿Dónde está el dueño del taller?», preguntó con voz cortante, ignorando por completo el saludo de Alejandro. «Necesito que alguien competente revise mi carro. Esto es una emergencia». «Yo soy el dueño, señora», respondió Alejandro con paciencia, aunque algo en su expresión se endureció ligeramente. «Mi papá me heredó el negocio hace 2 años. Déjeme ver qué tiene su carro». La incredulidad se dibujó en el rostro de Sofía. Este muchacho mugroso, que no parecía tener ni para comprarse ropa limpia, ¿era el dueño de un taller? La idea le parecía absurda. En su mundo, los propietarios de negocios vestían trajes de diseñador y manejaban Mercedes-Benz, no andaban con las uñas negras de grasa mecánica. Alejandro se acercó al capó del Aston Martin y comenzó su inspección con movimientos precisos y profesionales. Sus manos se movían con la destreza de alguien que conocía cada centímetro de un motor, identificando rápidamente los síntomas. Sobrecalentamiento del sistema de refrigeración, posiblemente una fuga en el radiador. Era un problema serio pero no catastrófico, algo que podría resolver en un par de horas con las herramientas adecuadas. «Parece que tiene una fuga en el sistema de refrigeración», explicó Alejandro, señalando hacia el motor. «Es común en estos modelos cuando no se les da el mantenimiento preventivo adecuado. Necesito revisar más a fondo para ver si...» «¿Mantenimiento preventivo?», lo interrumpió Sofía con sarcasmo. «Este carro vale más que tu taller completo, muchacho. Se le da servicio cada 3 meses en la agencia oficial. No me vengas con excusas baratas». Alejandro respiró profundo. Durante años había lidiado con clientes difíciles, pero había algo en la actitud de esta mujer que lo molestaba especialmente. No era solo su arrogancia, era la forma en que lo miraba, como si fuera menos que humano por trabajar con sus manos. En ese momento llegó Roberto, un cliente regular del taller que traía su pick-up cada mes para mantenimiento. Era un empresario local.
No tan adinerado como Sofía, pero sí una persona respetable en la comunidad. Al ver el Aston Martin y la situación tensa, se acercó con curiosidad. ¿Todo bien, Alejandro?, preguntó Roberto, notando la tensión en el ambiente. Todo perfecto, don Roberto, respondió Alejandro, manteniendo su profesionalismo. Solo estoy explicándole a la señora el problema de su carro. Sofía vio en Roberto una oportunidad para validar su perspectiva. ¿Usted conoce a este mecánico?, preguntó, como si la palabra fuera un insulto. ¿Es confiable? Porque no pienso dejar mi carro en manos de cualquiera. Roberto frunció el ceño ante el tono despectivo de Sofía. Alejandro es el mejor mecánico de todo Monterrey, señora. Ha arreglado carros que otros talleres dieron por perdidos. Su papá le enseñó bien y él siguió estudiando por su cuenta. No va a encontrar mejores manos en toda la ciudad. Estudiar por su cuenta, se burló Sofía. ¡Qué pintoresco! Seguramente vio videos en YouTube, ¿verdad? Su risa fue cruel y despreciativa. Mire, joven, yo manejo contratos de cientos de millones de pesos. Conozco la calidad cuando la veo. Y esto, gesticuló hacia el taller, no es calidad. Los otros mecánicos que trabajaban en el taller habían comenzado a prestar atención a la discusión. Algunos clientes que esperaban sus carros también se acercaron, creando una pequeña audiencia que haría más doloroso lo que estaba por venir. Alejandro sintió la sangre subirle a la cabeza. Durante toda su vida había soportado este tipo de prejuicios, pero nunca de forma tan pública y humillante. Señora, le aseguro que tengo la capacidad técnica para reparar su vehículo. He trabajado con Aston Martin antes, conozco sus sistemas y... ¿Trabajado con Aston Martin? La carcajada de Sofía fue estridente. Por favor. Eres solo un mecánico sucio, que probablemente nunca ha salido de este barrio. ¿Qué vas a saber tú de carros de verdad? El silencio que siguió fue sepulcral. Todos los presentes se quedaron inmóviles, procesando la crueldad de esas palabras. Roberto negó con la cabeza, claramente disgustado. Los otros mecánicos miraron a su jefe con una mezcla de rabia y compasión. Pero fue en los ojos de Alejandro donde se vio el verdadero impacto de la humillación. Durante un momento que pareció eterno, Alejandro no dijo nada. Sus manos se cerraron en puños, luego se relajaron. Su respiración se normalizó gradualmente, como si estuviera contando hasta 10 internamente. Cuando finalmente habló, su voz era controlada pero fría como el hielo. «Tiene razón, señora», dijo Alejandro, limpiándose las manos en el trapo. «Soy solo un mecánico sucio. Claramente, usted necesita un servicio más apropiado para su estatus. Le recomiendo que lleve su carro a la agencia oficial. Está a 20 minutos de aquí». Sofía sonrió con satisfacción. Exactamente lo que pensaba. Por fin, alguien que conoce su lugar en el mundo. Se dirigió hacia su carro, pero al intentar encenderlo, el motor solo hizo unos ruidos patéticos antes de morir completamente. El vapor seguía saliendo del capó, ahora más intenso que antes. «Parece que su carro no está de acuerdo con su decisión», comentó Roberto con ironía mal disimulada. Sofía intentó encender el motor 3 veces más, pero era inútil. El Aston Martin estaba completamente muerto. Su teléfono mostró que la grúa de la agencia oficial tardaría al menos 2 horas en llegar, y el sol del mediodía estaba volviéndose insoportable. «Está bien», dijo Sofía a regañadientes. «Arréglelo rápido, pero quiero un trabajo perfecto. ¿Me entiende? Y nada de precios inflados por ser un carro caro». Alejandro la miró durante un largo momento. «Lo siento, señora, pero creo que es mejor que espere a la grúa. Como usted misma dijo, soy solo un mecánico sucio. No quisiera manchar su hermoso carro con mi incompetencia». La humillación ahora era mutua, pero Sofía no tenía opciones. El calor era agobiante.
Tenía una junta importante en 3 horas y su orgullo ya estaba por el suelo. Mire, tal vez fui un poco directa. Solo haga su trabajo. No, señora, usted fue muy clara sobre lo que piensa de mi trabajo y de mi persona. Respeto su opinión. Espere a los profesionales de verdad. Roberto y los otros clientes observaban la situación con una mezcla de respeto hacia Alejandro y desprecio hacia Sofía. Era evidente que el joven mecánico tenía principios y que no estaba dispuesto a tragarse su dignidad solo por dinero. Sofía tuvo que llamar un Uber para llegar a su oficina, perdiendo la junta más importante del mes. Su Aston Martin se quedó ahí, como un recordatorio cromado de su arrogancia, mientras ella se alejaba en un compacto usado que olía a ambientador barato. Lo que Sofía no sabía era que acababa de humillar a uno de los ingenieros automotrices más brillantes de todo México. Alguien cuya historia personal la habría dejado sin palabras si se hubiera tomado la molestia de preguntar en lugar de juzgar por las apariencias. Esa noche, Sofía no podía dormir. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. Respeto su opinión. Había algo en la forma en que lo dijo, una dignidad que contrastaba dramáticamente con su propia pérdida de compostura. Se sentía inquieta, como si hubiera perdido algo importante, aunque no sabía exactamente qué. Al día siguiente, Sofía envió a su asistente a recoger el Aston Martin de la grúa oficial. El diagnóstico de la agencia fue exactamente el mismo que había dado Alejandro. Fuga en el sistema de refrigeración. Problema común. 2 horas de trabajo. La diferencia estaba en el precio. 3 veces lo que cobraba un taller independiente. ¿Y qué opinó el mecánico del taller?, preguntó Sofía a su asistente, tratando de sonar casual. Pues fue raro, licenciada. El señor de la grúa me dijo que el dueño del taller le explicó el problema exactamente como lo diagnosticaron en la agencia. Dice que ese muchacho sabe mucho de carros caros. Hasta se extrañó de que no hubiera querido hacer el trabajo. Esa información perturbó a Sofía más de lo que quería admitir. Durante los siguientes días, no podía quitarse de la cabeza la imagen del joven mecánico. Había algo en sus ojos que la inquietaba, una inteligencia que había sido demasiado orgullosa para reconocer en el momento. Una semana después, Sofía tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Manejó deliberadamente por la avenida Constitución, redujo la velocidad al pasar por el servicio automotriz Hernández y lo que vio la dejó completamente confundida. En el estacionamiento del taller, reluciendo bajo el sol de la tarde como una joya perfecta, había un McLaren 720S color naranja papaya. Era uno de los supercarros más exclusivos del mundo, con un precio que superaba los 4 millones de pesos. Sofía conocía bien ese modelo porque había considerado comprarse uno, pero incluso para sus estándares económicos representaba una inversión considerable. Se detuvo en el semáforo más cercano, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué hacía un McLaren de esa categoría en un taller tan modesto? Probablemente era de algún cliente adinerado que, a diferencia de ella, sí confiaba en las habilidades de mecánicos independientes, pero entonces vio algo que la dejó helada. Alejandro salió del taller, se acercó al McLaren, sacó unas llaves del bolsillo de su overol y abrió la puerta del conductor con la familiaridad de alguien que lo hace todos los días. Sofía parpadeó varias veces, segura de que estaba viendo mal. Pero no, ahí estaba el mecánico sucio, sentándose al volante del supercar, ajustando los espejos como si fuera su rutina cotidiana. El motor cobró vida con un rugido que hizo voltear a todos los peatones de la cuadra, y Alejandro se incorporó al tráfico con la destreza de alguien muy acostumbrado a manejar máquinas de alta performance. El mundo de Sofía se tambaleó.
Durante los siguientes 20 minutos, siguió al McLaren a distancia prudente, tratando de entender qué estaba pasando. El carro se dirigió hacia San Pedro Garza García, uno de los municipios más exclusivos de México, donde ella misma vivía en un penthouse que había costado más de 10 millones de pesos. Para su asombro absoluto, el McLaren entró a Residencial del Valle, un fraccionamiento de lujo donde las casas más baratas costaban 15 millones de pesos. Sofía conocía el lugar porque había considerado comprar ahí antes de decidirse por su penthouse. Era el tipo de zona donde vivían empresarios millonarios, herederos de fortunas familiares y profesionistas de élite. El McLaren se detuvo frente a una casa estilo contemporáneo, elegante pero no ostentosa, con un jardín perfectamente mantenido y una cochera que albergaba otros 2 vehículos, un BMW Serie 7 negro y lo que parecía ser un Porsche clásico cubierto con una lona. Sofía se estacionó en la calle completamente aturdida mientras veía a Alejandro salir del McLaren, caminar hacia la entrada de la casa y desaparecer adentro como si fuera lo más natural del mundo. La mente de Sofía trabajaba a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de presenciar. ¿Sería el cuidador de la casa? ¿Un empleado doméstico que tenía permiso de usar los carros? ¿Tal vez había robado las llaves? Cada explicación le parecía más absurda que la anterior. La forma en que Alejandro había manejado el McLaren, su familiaridad con los controles, la seguridad con que había entrado a la casa, todo indicaba que realmente vivía ahí. Pero eso era imposible. Los mecánicos sucios no vivían en San Pedro Garza García. No manejaban McLarens, no tenían casas de 20 millones de pesos. Su visión del mundo, cuidadosamente construida a través de décadas de privilegio, se estaba desmoronando pieza por pieza. Sofía pasó la noche en vela, incapaz de concentrarse en nada que no fuera la imagen de Alejandro entrando a esa casa. Al día siguiente, canceló todas sus juntas y decidió hacer algo que nunca había hecho en su vida: investigar a fondo sobre alguien de clase inferior. Sus contactos en el mundo empresarial regiomontano eran extensos, y no le tomó mucho tiempo obtener información sobre la propiedad. La casa estaba registrada a nombre de Alejandro Hernández Garza, de 28 años de edad, ingeniero mecánico automotriz, con maestría en sistemas de propulsión avanzada. La información llegaba como golpes sucesivos. Alejandro no solo era ingeniero, se había graduado con mención honorífica del Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas de México. Su tesis sobre optimización de motores híbridos había ganado reconocimientos nacionales e internacionales. Pero eso era solo el comienzo. Sofía descubrió que Alejandro había trabajado durante 5 años para McLaren Automotive en Inglaterra, como parte del equipo de desarrollo de los modelos 720S y 765 LT. Había rechazado ofertas de Ferrari y Lamborghini para regresar a México y hacerse cargo del taller que su padre había fundado décadas atrás. La investigación reveló también que el McLaren no era un capricho comprado con dinero heredado. Era parte de su compensación por un sistema de refrigeración que había diseñado para autos de carreras, un invento que ahora usaban varios equipos de Fórmula 1 y que le generaba regalías considerables. Sofía se sentó en su oficina rodeada de papeles con información sobre la vida de Alejandro, sintiendo algo que no había experimentado en años: vergüenza pura y devastadora. No la vergüenza superficial de haber cometido un error social, sino la vergüenza profunda de haber revelado lo peor de sí misma frente a alguien que era, en todos los sentidos que importaban, superior a ella. Alejandro no era solo un mecánico exitoso.
Era un ingeniero brillante que había elegido el trabajo manual por amor al oficio. Había tenido oportunidades que ella ni siquiera podía imaginar, y las había rechazado por principios que ella no comprendía. Mientras ella presumía su riqueza heredada, él había construido la suya desde cero, con talento, dedicación y una ética de trabajo que la hacía sentir pequeña. La información más dolorosa llegó al final. Alejandro donaba silenciosamente el 30% de sus ingresos a una fundación que proporcionaba becas técnicas para jóvenes de escasos recursos. El taller que ella había despreciado empleaba a 15 personas, todas con salarios dignos y prestaciones superiores a las de muchas empresas grandes. Los fines de semana, Alejandro enseñaba mecánica básica gratis en centros comunitarios. Sofía cerró los reportes y se quedó mirando por la ventana de su oficina. Las torres de cristal de San Pedro se extendían hasta el horizonte, símbolos de éxito y progreso que de repente le parecían vacíos. ¿Qué había construido ella realmente? ¿Qué valor había agregado al mundo más allá de su capacidad para mover dinero de un lugar a otro? Durante los siguientes días, Sofía se encontró manejando constantemente por la avenida Constitución, esperando ver a Alejandro trabajando en su taller. Cuando finalmente lo vio, tuvo que reconocer que todo había cambiado en su percepción. Ya no veía a un mecánico sucio, sino a un hombre que había elegido ensuciarse las manos porque amaba crear, reparar, mejorar las cosas. La transformación en la perspectiva de Sofía era total, pero sabía que las palabras crueles que había pronunciado no se podían borrar con un simple «lo siento». Había humillado públicamente a un hombre extraordinario, y el daño estaba hecho. La pregunta era si existía alguna forma de repararlo. Después de una semana de darle vueltas al asunto, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida adulta: tragarse su orgullo completamente e intentar una disculpa real. Pero no sabía cómo hacerlo sin parecer condescendiente o falsa. Había aprendido lo suficiente sobre Alejandro para saber que detectaría inmediatamente cualquier intento de manipulación. Un jueves por la tarde, Sofía se armó de valor y entró al servicio automotriz Hernández. Esta vez vestía ropa más casual, jeans y una blusa simple, tratando de no parecer la empresaria arrogante de su primer encuentro. Alejandro la vio entrar y su expresión se endureció inmediatamente. Terminó lo que estaba haciendo bajo el capó de un Tsuru y se acercó, limpiándose las manos con ese mismo trapo manchado que ella había despreciado. «Buenas tardes, señora Mendoza», dijo con formalidad glacial. «¿En qué la puedo ayudar?». La frialdad en su voz era como una bofetada. Sofía se había preparado mentalmente para este momento, pero estar ahí, enfrentando las consecuencias reales de sus acciones, era más difícil de lo que había imaginado. «Yo quería disculparme», comenzó Sofía, pero las palabras le sonaron inadecuadas incluso a ella. «Por lo que dije la semana pasada, estuve fuera de lugar». Alejandro la miró fijamente durante un momento que se sintió eterno. «¿Fuera de lugar?», repitió. «Es una forma interesante de describir llamar a alguien un mecánico sucio frente a sus empleados y clientes». Sofía sintió las mejillas arder. «Tiene razón. Fue cruel e injustificable. No tengo excusa para haber hablado así». «¿Sabe qué es lo que más me dolió, señora Mendoza?», preguntó Alejandro, y su voz llevaba una calma que era más intimidante que la ira. «No fueron sus palabras sobre mí, fue la forma en que miró a mis empleados, como si fueran menos que humanos. Esa gente trabaja honradamente, mantiene a sus familias, tiene dignidad, pero usted los vio como si fueran basura». El golpe fue certero. Sofía se dio cuenta de que su prejuicio no había sido solo contra Alejandro, sino contra una forma de vida completa que ella consideraba inferior.
Había juzgado a personas trabajadoras por el simple hecho de que su trabajo requería ensuciarse las manos. Tiene razón, admitió Sofía, sintiendo lágrimas de vergüenza amenazando con brotar. He sido una persona horrible, una clasista ignorante que juzga a la gente sin conocerla. ¿Y qué cambió?, preguntó Alejandro con curiosidad genuina. Porque hace una semana yo era solo un mecánico sucio, indigno de tocar su precioso carro. Sofía titubeó. No podía admitir que lo había estado investigando sin parecer una acosadora, pero tampoco podía mentir. Me di cuenta de que mis prejuicios me cegaron completamente, que juzgué por apariencias sin saber nada sobre usted como persona. Ah, dijo Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces, ahora que sabe que no soy pobre, ¿ya merezco su respeto? La pregunta fue como un puñal. Sofía se dio cuenta de que había caído en exactamente la trampa que Alejandro había puesto. Su cambio de actitud estaba basado en el descubrimiento de su riqueza, no en un verdadero arrepentimiento por sus prejuicios clasistas. No, dijo Sofía después de una pausa larga. Ese es exactamente el problema. Debería haberlo respetado desde el primer momento, independientemente de su situación económica. El trabajo honesto merece respeto, sin importar cuánto dinero genere. Alejandro asintió lentamente. Era la primera respuesta genuina que había escuchado de ella. ¿Sabe por qué sigo trabajando aquí, señora Mendoza? Tuve ofertas para dirigir departamentos de ingeniería en Europa, para diseñar motores para Ferrari, para ganar más dinero del que podría gastar en toda mi vida. Sofía negó con la cabeza, esperando la explicación. Porque mi padre construyó este lugar con sus manos. Porque cuando era niño y venía aquí después de la escuela, veía cómo trataba a cada cliente con respeto, sin importar si traía un Tsuru o un Mercedes. Porque hay algo hermoso en tomar algo roto y hacerlo funcionar otra vez, en crear soluciones con tus propias manos. La voz de Alejandro se suavizó mientras hablaba. Mi padre me enseñó que el trabajo honesto no tiene de qué avergonzarse, sin importar si te ensucias las manos o usas corbata. Me enseñó que la dignidad viene de adentro, no del saldo en tu cuenta bancaria. Sofía escuchó cada palabra sintiéndolas como una lección que había necesitado toda su vida. En su mundo de torres de cristal y contratos millonarios, había perdido de vista verdades fundamentales sobre el valor humano y la dignidad del trabajo. ¿Habría alguna forma de que pudiera demostrar que realmente he aprendido algo de esto?, preguntó Sofía tímidamente. Alejandro la estudió durante un momento. Podía haber algo diferente en ella, una humildad que no había estado presente en su primer encuentro, pero las disculpas eran fáciles, las acciones eran lo que realmente contaba. ¿Sabe qué, señora Mendoza? Hay algo que podría hacer, dijo finalmente. Todos los sábados por la mañana doy clases gratuitas de mecánica básica en el centro comunitario del barrio. Son para jóvenes que quieren aprender un oficio, madres solteras que necesitan saber cómo cuidar sus carros, gente trabajadora que no puede pagar los precios de los talleres. Sofía asintió, esperando que continuara. Si realmente quiere demostrar que ha cambiado, venga a ayudar. No a supervisar, no a dar dinero, sino a ensuciarse las manos, a aprender junto con ellos. A entender de qué se trata realmente el trabajo honesto. La propuesta la tomó desprevenida. Sofía nunca había hecho trabajo manual en su vida, nunca se había mezclado con personas de clases trabajadoras en términos de igualdad. La idea la aterrorizaba tanto como la intrigaba. ¿Estaría dispuesto a enseñarme?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma con su propia vulnerabilidad. Le enseñaría lo mismo que les enseño a todos, que no hay diferencia entre una persona que sabe cambiar un filtro de aceite y una que no,
excepto la oportunidad de aprender, que las manos sucias pueden ser el resultado de trabajo digno y productivo. Sofía extendió su mano hacia Alejandro. Acepto, pero quiero que sepa que esto no es una forma de limpiar mi conciencia. Es porque genuinamente quiero entender lo que me he estado perdiendo toda mi vida. Alejandro miró su mano por un momento antes de estrecharla. Sus manos callosas contrastaban con las suaves palmas de Sofía, pero el apretón fue firme y respetuoso. El sábado a las 8 de la mañana en el Centro Comunitario Hidalgo. Venga con ropa que no le importe manchar, dijo con una pequeña sonrisa. Y señora Mendoza, prepárese para aprender más de lo que esperaba. El primer sábado fue una revelación brutal para Sofía. Llegó al centro comunitario vestida con lo que consideraba ropa vieja, jeans de diseñador y una blusa de algodón que costaba más que el sueldo semanal de muchos de los asistentes. Pero nadie se burló de ella, simplemente la recibieron como a otra estudiante más. Alejandro la puso a trabajar inmediatamente, le enseñó a cambiar aceite, a revisar niveles de fluidos, a identificar ruidos extraños en los motores. Al principio, Sofía fue torpe y reacia a ensuciarse, pero gradualmente comenzó a relajarse y a concentrarse en las tareas. Lo que más la impactó fue conocer a los otros estudiantes. María, una madre soltera de 3 hijos que trabajaba como cajera y quería aprender mecánica para ahorrar dinero en reparaciones. Jorge, un joven de 19 años que había perdido su trabajo en una maquiladora y veía en la mecánica una oportunidad de independizarse. Carmen, una mujer de 45 años que quería abrir su propio taller después de años de ser secretaria. Cada historia era una lección sobre determinación, sobre la dignidad de querer superarse, sobre la importancia de no rendirse ante las circunstancias. Sofía comenzó a entender que había vivido en una burbuja, rodeada de gente que nunca había tenido que luchar realmente por nada. Durante las siguientes semanas, algo cambió fundamentalmente en Sofía. No solo aprendió mecánica básica, aprendió sobre comunidad, sobre ayuda mutua, sobre el valor de la enseñanza desinteresada. Vio cómo Alejandro no solo enseñaba técnica, sino que infundía confianza en sus estudiantes, los hacía sentir capaces y valiosos. Un sábado, mientras estaba bajo el capó de un Chevy viejo, ayudando a María con su primer cambio de aceite completo, Sofía se dio cuenta de que estaba completamente sucia de grasa, sudada por el esfuerzo y más feliz de lo que había estado en años. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, propósito más allá del dinero. ¿Sabe qué es lo más extraño?, le dijo a Alejandro durante el descanso, mientras tomaban agua bajo la sombra de un árbol. Nunca pensé que aprender a cambiar un filtro de aceite me haría sentir realizada. Alejandro sonrió. Ese es el secreto que la gente como usted nunca entiende. No es el trabajo en sí, es la satisfacción de crear valor con tus propias manos, de resolver problemas reales para personas reales. Gente como yo, repitió Sofía pensativa. Supongo que es justo, pero estoy tratando de cambiar eso. Ya cambió, dijo Alejandro, y por primera vez su tono hacia ella fue completamente cálido. La primera vez que la vi, todo en usted gritaba desprecio por este mundo. Ahora mire dónde está. Sofía se miró las manos manchadas de aceite, la ropa sucia, el cabello despeinado. 6 meses atrás se habría muerto de la vergüenza. Ahora se sentía auténtica por primera vez en décadas. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Sofía después de un momento. Alejandro asintió. ¿Por qué me dio esta oportunidad? Después de lo cruel que fui, habría sido más fácil simplemente rechazar mis disculpas. Alejandro se quedó callado por un momento,
observando a los estudiantes que seguían trabajando en sus proyectos. Porque mi padre me enseñó algo importante. Me dijo que la gente puede cambiar, pero solo si se le da la oportunidad. Que guardar rencor es como beber veneno, esperando que la otra persona se enferme. Su padre parece haber sido un hombre sabio. Lo era. Murió hace 3 años, pero siento que todavía me enseña cosas. Alejandro se volvió hacia ella. Y porque vi algo en sus ojos cuando vino a disculparse. No era la culpa superficial de alguien que se siente mal por haber sido descubierto. Era el reconocimiento genuino de haber lastimado a otra persona. Sofía sintió un nudo en la garganta. Sí me sentí horrible, pero más que eso me di cuenta de que me había convertido en el tipo de persona que yo misma habría despreciado cuando era más joven. ¿Cómo así? Crecí en una familia de clase media. Mi padre era contador, mi madre maestra. Trabajaron durísimo para darme educación, para que pudiera estudiar administración y hacer algo de mi vida. Pero en algún punto del camino, cuando empecé a ganar dinero, cuando me rodeé de gente adinerada, perdí de vista de dónde venía. Alejandro escuchaba atentamente mientras Sofía continuaba. Mis padres habrían estado avergonzados de la forma en que lo traté a usted. Ellos me enseñaron a respetar a la gente trabajadora porque ellos eran gente trabajadora, pero me volví exactamente el tipo de persona clasista que solía lastimarlos a ellos. ¿Y ahora? Sofía sonrió, una sonrisa diferente a cualquiera que Alejandro hubiera visto en ella antes. Era humilde, genuina, sin rastro de la arrogancia que había caracterizado su primer encuentro. Ahora entiendo que la verdadera riqueza no se mide en pesos. Usted es más rico que yo en todas las formas que realmente importan. Tiene un propósito, una comunidad que lo respeta genuinamente, la satisfacción de crear valor real en el mundo. Yo solo muevo dinero de un lado a otro. No sea tan dura consigo misma, dijo Alejandro. La construcción también crea valor. Los edificios que su empresa hace dan hogar y trabajo a la gente. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Yo nunca he construido nada con mis propias manos. Nunca he sentido esa satisfacción de reparar algo roto y hacerlo funcionar otra vez. Como si hubiera sido coordinado, María se acercó corriendo en ese momento, con una sonrisa enorme en el rostro y las manos completamente negras de aceite. «Señora Sofía, ya prendió. Mi carro ya prendió», gritó emocionada. Llevaba 3 semanas sin funcionar y ahora ya está arreglado. Gracias por ayudarme con el filtro. La alegría pura en la voz de María fue contagiosa. Sofía se encontró sonriendo genuinamente, sintiendo una satisfacción que ningún contrato millonario le había dado jamás. «¿Ve?», dijo Alejandro cuando María se alejó corriendo para mostrarle su carro funcionando a los otros estudiantes. Eso es construcción real. Acaba de ayudar a una madre soltera a ahorrar 2,000 pesos en reparación y a sentirse capaz de cuidar su propio carro. Durante los meses siguientes, Sofía se convirtió en una presencia regular no solo en las clases de sábado, sino en la vida del centro comunitario. Comenzó a usar sus contactos empresariales para conseguir trabajos para los graduados del programa. Creó un fondo de herramientas para que los estudiantes pudieran llevarse equipo básico a casa. Y poco a poco se fue integrando a una comunidad que nunca había sabido que existía. Su relación con Alejandro también evolucionó gradualmente. Lo que había comenzado como una disculpa forzada por las circunstancias, se convirtió primero en respeto mutuo, luego en amistad genuina y finalmente en algo más profundo que ninguno de los dos había anticipado. Una tarde de domingo, mientras limpiaban las herramientas después de una sesión particularmente productiva, Sofía se encontró observando a Alejandro trabajar.
Había algo hipnótico en la precisión de sus movimientos, en la forma cariñosa con que trataba cada herramienta, como si fueran extensiones de sus propias manos. ¿En qué piensa?, preguntó él, notando su mirada. En lo diferente que soy ahora comparado con hace un año, respondió Sofía honestamente. Y en lo agradecida que estoy de que usted haya sido lo suficientemente generoso para darme una segunda oportunidad. Alejandro dejó la llave inglesa que estaba limpiando y se acercó a ella. ¿Sabe qué es lo que más admiro de usted, Sofía? Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila y el cambio no pasó desapercibido para ninguno de los dos. ¿Qué? Que cuando se dio cuenta de que estaba equivocada, no trató de justificarse o minimizar el daño. Realmente cambió. Eso requiere un tipo de valor que muy poca gente tiene. Sofía sintió calor en las mejillas. No sé si fue valor. Creo que fue más bien desesperación. Me di cuenta de que me había convertido en alguien que no me gustaba. Bueno, a mí me gusta quién es ahora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Ambos eran conscientes de que algo había cambiado, de que la dinámica entre ellos había evolucionado hacia territorio desconocido. Alejandro, comenzó Sofía, pero él la interrumpió gentilmente. Lo sé, yo también siento algo diferente, pero quiero que sepa que no tiene nada que ver con su dinero o su posición social. Tiene que ver con la mujer en la que se ha convertido estos meses. ¿Y qué hacemos con eso? Alejandro sonrió. Supongo que hacemos lo mismo que con un motor complicado. Lo tomamos paso a paso, con cuidado, y vemos a dónde nos lleva. 6 meses después, durante la graduación más grande que había tenido el programa de mecánica comunitaria, Sofía estaba de pie junto a Alejandro, entregando certificados a los estudiantes. Vestía jeans desgastados y una camisa de trabajo del taller, y sus manos mostraban las marcas permanentes de alguien que trabajaba regularmente con herramientas. La transformación había sido completa. La mujer arrogante que había despreciado a un mecánico sucio se había convertido en alguien que entendía el verdadero valor del trabajo honesto, la importancia de la comunidad y la satisfacción de crear algo valioso con las propias manos. Cuando María, ahora empleada de tiempo completo en un taller de la zona gracias a las conexiones de Sofía, subió a recibir su certificado avanzado, abrazó tanto a Alejandro como a Sofía con lágrimas en los ojos. «Gracias por creer en mí», le dijo a Sofía, «por enseñarme que las mujeres también podemos ser mecánicas y por demostrarme que nunca es demasiado tarde para cambiar de vida». Después de la ceremonia, mientras limpiaban el centro comunitario, Alejandro le hizo una pregunta a Sofía que la tomó por sorpresa. ¿Qué va a hacer con su empresa? Sofía había estado pensando en esa misma pregunta durante semanas. Su perspectiva sobre los negocios había cambiado tanto que ya no encontraba satisfacción en los proyectos puramente lucrativos. Quería construir cosas que realmente importaran para la gente común. Estoy pensando en enfocarme en vivienda popular, dijo. Usar todo lo que he aprendido sobre comunidad para crear proyectos que realmente sirvan a las familias trabajadoras, no solo a inversionistas ricos. Eso suena como usted, dijo Alejandro con orgullo. La mujer que conocí el año pasado nunca habría pensado así. La mujer que conoció el año pasado era una idiota clasista, respondió Sofía con una sonrisa. Esta versión es mucho mejor, aunque tenga las uñas permanentemente manchadas de aceite. Alejandro se rió. A mí me gustan sus uñas manchadas, son la prueba de que las manos más hermosas son las que trabajan. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia sus carros en el estacionamiento del centro comunitario, Sofía reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una humillación merecida y había terminado con una transformación completa de su vida.
¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo a Alejandro mientras él abría la puerta de su McLaren. ¿Qué? Vine aquí inicialmente porque mi carro se descompuso, pero lo que realmente estaba roto era yo. Alejandro la miró con ternura. ¿Y ahora? Sofía miró sus manos manchadas, pensó en la comunidad que había encontrado, en el propósito que había descubierto, en el amor que había crecido lentamente entre ella y este hombre extraordinario. Ahora estoy completamente reparada. Mientras se alejaban del centro comunitario en sus respectivos carros, ella en su Aston Martin, él en su McLaren, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que cualquier máquina, por cara que fuera. Habían encontrado la satisfacción de trabajo significativo, la alegría de servir a otros y el amor que surge cuando dos personas se ven realmente más allá de las apariencias superficiales. La historia de Sofía y Alejandro se convirtió en leyenda en el barrio, contada y recontada como evidencia de que las personas pueden cambiar realmente, de que los prejuicios pueden superarse y de que a veces las humillaciones más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más profundas. El servicio automotriz Hernández siguió operando en la Avenida Constitución, pero ahora con un centro de capacitación anexo financiado conjuntamente por la empresa de Sofía y las regalías de las patentes de Alejandro. Cientos de jóvenes han pasado por sus programas, aprendiendo no solo mecánica, sino los valores fundamentales de dignidad en el trabajo, respeto mutuo y la comprensión de que el verdadero valor de una persona nunca se puede medir por su apariencia externa. Y cada vez que algún cliente nuevo llega al taller con actitudes despectivas hacia los mecánicos, Sofía, ahora instructora oficial del programa y copropietaria del taller, les cuenta gentilmente su propia historia, recordándoles que la próxima vez que vean a alguien con las manos sucias de trabajo honesto, podrían estar viendo a la persona más rica del mundo en las formas que realmente importan. La Ferrari que María maneja ahora para hacer entregas de su nuevo negocio de refacciones automotrices no es tan cara como el McLaren de Alejandro, pero para ella representa algo infinitamente más valioso. La prueba de que con trabajo duro, comunidad solidaria y mentores que creen en el potencial humano, cualquier motor roto puede volver a funcionar, incluido el corazón humano.